quién? Con Delvis Durán. Retornamos ¿Quién es quién? Por Luna TV, Canal 53. Dice el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que se ha ofrecido en 3 o hasta en 4 ocasiones para ayudar de manera desinteresada a concluir esa cárcel de Las Parras o la Nueva Victoria. Lo primero es, Jean Alain, ¿y quién eres tú para ofrecerte? ¿Y por qué hay que escucharte a ti ni hacerte caso a ti? Si ahí tú lo que estás acusado de corrupción de ahí, de esa obra. Pues tú no puedes estar ni cerca de esa obra. Ni cerca, Jean Alain, puedes estar tú de esa obra. Pero tú eres un bandido acusado de corrupción en esa obra y está preso por eso. Está preso por eso. Domiciliario, pero preso por corrupción en esa obra. Entonces, ¿de qué te vas tú a ofrecer? Ahora bien, Jean Alain tiene razón. Primero, dice Jean Alain que el que estaba encargado de esa cárcel ahí, de la Victoria, es la misma persona que en estos momentos está supervisando el muro en la frontera. Que llamen a esa persona y que la retornen a la Victoria. Y esa es una recomendación aceptable. Y dice Jean Alain que en 45 días se puede terminar esa cárcel de Las Parras o la Nueva Victoria. Que en 45 días y que puede ser con los contratistas que tenía la obra o con los contratistas que están trabajando al Estado en estos momentos, que no importa con quién, que en 45 días. Y yo creo que sí, que en 45 días se puede terminar si hay voluntad política. Y dice Jean Alain que se puede declarar en emergencia, al igual como se hizo en San Cristóbal. Yo también creo en eso. O sea, Jean Alain es un bufón, acusado de corrupto, que está hablando del tema para montarse en el tema y opinar y salir en los medios. Ahora bien, usted aparta eso y él hace recomendaciones que tienen sentido. Porque la decisión con relación a la cárcel La Victoria es una decisión política. Es política, es voluntad. Es voluntad. Pero mientras Miriam Germán y Jenny Berenice estén en Procuraduría, yo creo que eso será imposible. Porque todo aparenta que ellas están interviniendo, obstruyendo que eso se termine. Porque si la cárcel de Las Parras o la Nueva Victoria se inaugura y se convierte en la mejor cárcel del país, Jenny Berenice y doña Miriam Germán entienden que eso es una victoria para Jean Alain y una derrota para ellas. Y por eso están haciendo todo lo humanamente posible para torpedear eso, para que eso no se dé, para que eso se desbarate, se destruye. Miriam Germán y Jenny Berenice lo que quieren es un temblor de tierra y que la cárcel de Las Parras se derrumbe. Eso es lo que quieren. Ellos no quieren, ellas no quieren que eso se termine. Ellos quieren que eso se desplome. Pero bien, yo no voy a seguir, no voy a insistir con ese tema. El presidente Abinader fue ayer a una misa que se hizo por los niños, por las víctimas del carnaval en Salcedo. El presidente ahí expresó que él y la primera dama Raquel Arbaje pues están muy consternados y sintieron dolor y sienten dolor por esas víctimas, porque son niños. ¿Y quién no? Todos los dominicanos y los que somos padres, más acongojados, más tristes por esa tragedia, porque es una tragedia que enlutece al pueblo dominicano. Qué bien que el presidente Abinader fue a darle un apoyo.
el primer hombre de este país, el número uno, fue allá a darle un apoyo, fue a la misa. Eso está bien. Dirán algunos porque estamos en campaña, no, el presidente lo ha hecho eso, constante. Donde hay una tragedia, donde hay una situación, el presidente ha ido. Lo hacía Lionel también, pues tampoco algo solo de Luis. Y Danilo lo hacía. Y Danilo era más intenso en eso, más emotivo. Y eso es bueno que nuestros gobernantes pues le den ese apoyo. Yo participé no en una tertulia, sino en una conversación con varios dirigentes, uno del gobierno y otros de la oposición. Y ahí se conversaba sobre el futuro de la oposición en República Dominicana. Y el futuro del PLD, Fuerza del Pueblo y PRD depende del PRM. ¿Cómo, Delvis? El futuro de la oposición dominicana depende del PRM. Por eso es un futuro oscuro. Porque cuando tú no tienes el control de tu futuro y que el control de tu futuro lo tiene tu enemigo, ese futuro no arroja luz. Ahí no hay luz por ningún lado. ¿Y por qué depende del PRM el futuro de la oposición? Solo hay que irse a la historia. Solo hay que ver lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en 20 años, hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años. ¿Qué ha ocurrido en la historia política de este país? ¿Por qué el PLD, Fuerza del Pueblo o la oposición no van a retornar en el tiempo que ellos esperan al gobierno? Porque todo dependerá del PRM. Así como el PRM dependió durante 16 años consecutivos del PLD. Si ese PRM que llegó en el 20 dependía del PLD para llegar al poder, hoy el PLD depende del PRM para llegar al poder. ¿Por qué? Porque para que el PRM salga del poder tiene que ocurrirle lo mismo que le ocurrió al PLD. ¿Y qué le ocurrió al PLD? Que una fracción de su partido, un desprendimiento, lo dividió. Y ese desprendimiento ocasionó un deterioro de la marca y ocasionó un descontento en su dirigencia que lo sacó del poder. Entonces, olvídense de quién sea el candidato en el 28. Pues ya yo doy por descartado este proceso de mayo para la oposición. No yo, las encuestas, la población. Entonces, el 28, no importa quién sea el candidato del PRM, pasaría como en el PLD, que ganó Lionel en el 2004, se religió en el 8 y en el 12, no importaba quién fuese el del PLD, iba a ganar. Y ganó Danilo en el 12. Fíjense que no fue Lionel, presidente en ejercicio, el candidato, fue Danilo y ganó. Entonces en el 28 el presidente será Luis, pero va a estar impedido por la Constitución. Pero pudiera en el 28 ganar otro del PRM, como ocurrió en el 12 con Lionel y con Danilo, que Lionel era el gobernante y ganó Danilo. En el 28 pudiera ganar otro que Luis empuje. Ahora, ¿podrá el PRM mantener esa hegemonía interna que el PLD logró mantenerla durante 20 años? Durante 16 años consecutivos, el PLD se mantuvo en el poder porque eran unidos. Y en el PLD nadie se atrevía durante esos 20 años a salir a decir algo en contra de una línea de su partido, porque era expulsado. Y ese comité político
era un comité político dictador dentro del PLD. Y las bases y la dirigencia de ese partido tenía que asumir como bueno y válido las decisiones de ese comité político. Y durante 20 años, esas estructuras se mantuvieron intactas. Intactas. Entonces, esa es la pregunta. ¿Podrá el PRM, esa dirección política del PRM, mantenerse intacta durante 12 o 20 años? Porque tendría el PRM que imitar, y yo no hablo de corrupción, sino en el comportamiento y la estrategia política del PLD, para mantenerse en el poder. Porque al PRM solo lo apea del poder lo mismo que apeó al PLD. Un desmembramiento interno. Y si la oposición vuelve al poder, atención aquí a los editores, si la oposición vuelve al poder, será con una coalición que la va a encabezar un sector del PRM. Es así, porque fue la única forma del PLD salir del poder, una coalición con un desmembramiento encabezado por Leonel Fernández en el 19 y que en el 20 sacó al PLD del poder. Y el discurso de Leonel en el 20 era: los engreídos del palacio se van. Y la frase "se van", que la acuñó Luis, una frase de Fuerza del Pueblo y de Leonel. Y del merenguero Johnny Ventura. Y ese merengue era de Johnny Ventura, para Leonel y Fuerza del Pueblo. Pero el que se adueñó de eso fue Luis, porque Luis encarnó la voluntad popular. Entonces, para que el PRM salga del poder, tiene que darse una situación similar. Y ese grupo opositor lo van a encabezar sectores del PRM. Si eso no se da, la oposición, el futuro de la oposición es gris. Quizás 16, 20, 24 años para volver. Si no se da esa situación que le ocurrió al PLD. Ahora, el PLD le ocurrió 20 años después. Dirán los PRMistas, si nos ocurre 20 años después, nos morimos de éxito. Pues yo creo que morirán de éxitos. Vámonos a una breve pausa. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán.